El mar de Genesaret era un manto de tinta líquida, apenas perturbado por el suave vaivén de una barca de madera. La luna, una astilla de plata en la inmensidad, había sido la única testigo de una noche de trabajo inútil. El aire, frío y húmedo, se pegaba a la piel y olía a sal, a escamas y a la profunda decepción de los hombres. En la barca, el silencio era denso, pesado. Solo se rompía por el crujido ocasional de la madera y el goteo del agua que escurría de las redes. Redes que habían sido lanzadas y recogidas una y otra vez, con la esperanza menguando en cada intento fallido. Simón, el dueño de la barca, apoyaba su cuerpo contra el borde. Sus músculos, acostumbrados a la tensión de una captura abundante, ardían con una fatiga vacía. Sus manos, ásperas y callosas por años de oficio, se sentían extrañamente inútiles. Era un pescador, y un buen pescador. Conocía las corrientes ocultas, los secretos de las profundidades, los lugares donde los peces danzaban bajo la superficie. Pero esa noche, el lago que era su sustento y su dominio, se había convertido en un desierto estéril. Cada lance de la red era un eco del anterior. Un esfuerzo inmenso para recoger solo agua, algas y la amarga certeza del fracaso. Él y su hermano Andrés habían agotado su ciencia y su fuerza. Estamos a punto de sumergirnos en el corazón de esta historia. Si no quieres perderte cómo termina esta noche y deseas acompañarnos en futuros relatos, te invitamos a suscribirte ahora para que seas parte de este viaje. Continuemos. A poca distancia, en otra barca, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, compartían la misma suerte. Sus rostros, apenas visibles en la penumbra que precede al alba, eran un reflejo del de Simón, máscaras de cansancio y frustración. Eran socios en el trabajo, y esa noche, también en la derrota. El trabajo de un pescador no era un pasatiempo. De esas redes dependía el pan en sus mesas, el sustento de sus familias. Una noche como esta no era solo una anécdota de mala suerte, era una amenaza real, un golpe directo a su supervivencia. El peso que sentían no era solo el del cansancio físico. Simón observó las redes amontonadas en el suelo de la barca, húmedas, enredadas y, sobre todo, vacías. Eran el símbolo perfecto de su esfuerzo. Un recordatorio tangible de que, a veces, la experiencia y el trabajo duro simplemente no son suficientes. El alba comenzaba a teñir el horizonte de un gris pálido, anunciando no un nuevo comienzo, sino el final de una larga y estéril vigilia. Era hora de volver a la orilla, no con la espalda encorvada por el peso de una gran pesca, sino con el alma encogida por el peso de no llevar nada. No sabían que, en esa misma orilla, el amanecer traería mucho más que luz. Traería una voz que estaba a punto de cambiar el significado de su mundo para siempre. Apenas habían arrastrado las barcas a la arena cuando un murmullo creciente rompió la calma matutina. No era el sonido del mercado despertando, sino el de una multitud que se movía con un propósito común. Decenas de personas avanzaban por la orilla, y su atención estaba fija en un solo hombre que caminaba entre ellos. Simón y sus compañeros, mientras sacudían la arena de sus redes vacías, levantaron la vista. El hombre al que todos seguían no tenía la túnica de un fariseo, ni el porte de un soldado romano. Caminaba con una calma serena, pero de él emanaba una autoridad que hacía que la gente se apartara para dejarle paso y, al mismo tiempo, se agolpara para no perder una sola de sus palabras. Presionado por el gentío que se apretaba contra la orilla, Jesús se detuvo. Sus ojos recorrieron la escena. Los pescadores cansados, las redes extendidas para ser lavadas, las dos barcas meciéndose suavemente en el agua. Su mirada se encontró con la de Simón. No fue una mirada de lástima, sino de oportunidad. Sin alzar la voz, pero con una claridad que se impuso sobre el murmullo, Jesús le hizo una petición a Simón. Le pidió que subiera a su barca y la apartara un poco de la tierra. Simón, agotado y deseando solo ir a casa, sintió una extraña compulsión por acceder. Hubo un momento de duda, pero la petición sonó más como una invitación que como una orden. Subió a bordo y empujó la barca unos metros mar adentro.
Desde esa improvisada plataforma flotante, Jesús comenzó a enseñar. Su voz se proyectaba sobre el agua, llegando con una claridad asombrosa a cada persona en la orilla. Simón, sentado a pocos metros, se convirtió en un oyente de primera fila. No podía evitarlo. Las palabras del maestro no eran como las que oía en la sinagoga. Hablaban de verdades sencillas y profundas, y parecían calmar la frustración que anidaba en su pecho. Cuando terminó de hablar, un silencio respetuoso se asentó sobre el lago. La multitud en la orilla estaba cautivada. Jesús entonces se giró, y su atención, que había abarcado a cientos, se centró por completo en el pescador que tenía delante. Miró las redes limpias y apiladas en la barca. Miró el rostro cansado de Simón, y entonces pronunció la frase más ilógica que un pescador experto podría escuchar. «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». La petición resonó en la mente de Simón como un eco absurdo. ¿Mar adentro? Ahora, a plena luz del día, cuando los peces se ocultan en las profundidades inaccesibles, ¿echar las redes que acababa de lavar tras una noche entera de fracasos? Cada fibra de su ser, cada año de su experiencia, le gritaba que era una pérdida de tiempo y esfuerzo. Era una orden sin sentido. Miró a Jesús, buscando algún indicio de duda, pero solo encontró una serena certeza. La lucha se libraba en su interior, un mar embravecido de razón contra una inexplicable confianza. Finalmente, suspiró, el sonido de la rendición de su lógica. Su voz salió ronca, cargada de fatiga, pero teñida de una nueva sumisión. «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado». Hizo una pausa, dejando que el peso de su fracaso flotara en el aire entre ellos. Luego, tomó su decisión. «Mas en tu palabra echaré la red». Con una resignación solemne, Simón y Andrés tomaron los remos. La barca se deslizó desde la orilla hacia las aguas profundas, dejando atrás a la multitud silenciosa que observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Cada palada era un acto de obediencia que resonaba en el silencio del lago. El sol de la mañana comenzaba a calentar, haciendo que la orden de pescar pareciera aún más absurda. Llegaron al punto que Jesús indicó. Las aguas aquí eran de un azul oscuro, profundo, un lugar donde, según la lógica de Simón, no encontrarían nada a esa hora. Se miraron el uno al otro, una última duda compartida en sus ojos. Luego, con un suspiro, tomaron la pesada red. El movimiento fue casi mecánico, el resultado de miles de lances a lo largo de sus vidas, pero esta vez se sentía diferente. Era un gesto realizado sin esperanza, basado únicamente en la palabra de otro. La red se hundió en el agua con un siseo, sus cuerdas desenrollándose hasta desaparecer en la profundidad. Siguió un instante de calma. Un segundo, dos, nada. Simón casi dejó escapar una sonrisa de resignación. Lo sabía. Era inútil. Y entonces, ocurrió. No fue un tirón normal. Fue una sacudida violenta, una fuerza descomunal que casi arranca las cuerdas de sus manos. La barca se inclinó bruscamente, el agua salpicando sobre la borda. La soga, que había estado floja, se tensó como una barra de acero, vibrando con una energía increíble. Debajo de ellos, en las profundidades, algo imposible estaba sucediendo. Ambos hombres se aferraron a la red, sus pies buscando apoyo en la madera resbaladiza. Tiraron con toda la fuerza de sus cuerpos, sus músculos gritando en protesta. La red no cedía. Era como intentar levantar el fondo del propio lago. El agua a su alrededor comenzó a agitarse, a burbujear, como si una tormenta submarina se hubiera desatado de repente. Poco a poco, una mancha plateada emergió de las profundidades, creciendo en tamaño y ferocidad. No era un banco de peces, era una montaña viviente, una masa sólida y palpitante de vida que luchaba contra la red. El agua hervía, con el batir de miles de aletas y colas, un estruendo que ahogaba el sonido de sus propias respiraciones agitadas. Era una visión que desafiaba la razón. Entonces, escucharon el sonido que todo pescador teme. Un chasquido agudo y seco. Una de las cuerdas principales se había tensado más allá de su límite. Luego otro, y otro.
Las fibras de la red, tejidas para ser fuertes y resistentes, comenzaron a desgarrarse bajo la presión imposible. El milagro era tan grande, tan desbordante, que estaba destruyendo la herramienta diseñada para contenerlo. La red se estaba rompiendo. El pánico se apoderó de ellos. No podían controlar la captura y estaban a punto de perderlo todo. En un gesto desesperado, Simón se giró y comenzó a hacer señas frenéticas a la otra barca. «Santiago, Juan, necesitamos ayuda». Sus gritos eran casi innecesarios. Sus socios ya habían visto la conmoción y remaban hacia ellos con todas sus fuerzas. Juntos, los 4 pescadores lucharon contra el mar embravecido. Lograron de alguna manera distribuir la captura masiva entre las 2 barcas. Pero la abundancia era una amenaza. Llenaron la barca de Simón, y luego la de Juan y Santiago, hasta el borde. La madera crujía y gemía bajo el peso. El nivel del agua subía peligrosamente, casi a ras de la borda. Ambas barcas, repletas hasta el límite, comenzaron a hundirse. Estaban en peligro, no por la escasez, sino por el exceso inimaginable. El estruendo de la vida acuática dio paso a un silencio casi antinatural. Solo se oía el gemido de la madera de las barcas, protestando bajo un peso para el que no fueron construidas, y el sonido de 4 hombres tratando de recuperar el aliento. El aire, denso y salino, ahora estaba impregnado de un olor metálico y abrumador. La plata de miles de escamas creaba un mosaico deslumbrante que, en lugar de alegría, provocaba un profundo desconcierto. Juan y Santiago, los hijos del Zebedeo, se movían como en un sueño. Sus manos, expertas en reconocer el peso de una buena captura, se hundían en esa montaña de peces con incredulidad. Para ellos, profesionales del mar, esto era la culminación de todas sus fantasías, una riqueza que superaba cualquier lógica. Sus mentes, sin duda, intentaban calcular el valor de semejante botín, pero sus rostros solo reflejaban un shock absoluto. Pero la mirada de Simón estaba en otro lugar. Ignoraba por completo el tesoro que se agitaba a sus pies. Sus ojos no se apartaban del hombre sentado en la popa, esa figura que había permanecido serena mientras el universo a su alrededor se convulsionaba. Jesús no celebraba, no se jactaba. Simplemente lo miraba, y en esa mirada, Simón sintió cómo el mundo que conocía se desmoronaba por completo. La verdad lo golpeó con la fuerza de una ola. Comprendió que el hombre en su barca no era un simple maestro con suerte. Era un poder de una escala inimaginable. Un ser ante cuya palabra la naturaleza no solo reaccionaba, sino que se doblegaba con obediencia instantánea y desbordante. El lago no les había dado sus peces, se los habían ordenado, y éste había entregado sus tesoros más profundos sin dudarlo. Esta revelación no fue gozosa, fue aterradora, porque esa luz sagrada, ese poder puro que ahora habitaba su humilde espacio de trabajo, actuaba como un espejo implacable, y en él, Simón se vio a sí mismo con una claridad dolorosa. Vio al profesional arrogante que, momentos antes, había dudado en su corazón. Vio al hombre cansado y cínico que había obedecido casi con desgana. Vio cada una de sus imperfecciones, sus pecados cotidianos, su pequeñez. La santidad de Jesús no lo acusaba con palabras, sino con su mera presencia. Y Simón se sintió desnudo, expuesto, indigno. La gloria que lo rodeaba era tan inmensa que su propio ser se sentía como una mancha, una sombra en medio de una luz radiante. La fuerza lo abandonó, sus piernas temblaron y ya no pudieron sostenerlo. Tropezó torpemente sobre los peces que se retorcían, importándole poco la riqueza que pisaba. Su único objetivo era llegar a los pies del maestro. Cayó de rodillas sobre las tablas mojadas y resbaladizas, en un colapso que era tanto físico como espiritual. No era un acto de adoración, era una rendición incondicional ante una realidad que lo superaba por completo. Levantó el rostro, surcado por el sudor y ahora también por las lágrimas. La voz se le quebró en la garganta, intentando formular el único pensamiento coherente en su mente abrumada. No era gratitud.
No era una pregunta, era una súplica desesperada, nacida del más profundo sentimiento de indignidad. «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Era el ruego más honesto que jamás había pronunciado. En el preciso instante en que supo que estaba ante la fuente de toda bendición, de toda vida, su reacción fue sentirse tan impuro que no podía soportar su cercanía. Pidió distancia, no por rechazo, sino por un abrumador y reverente pavor. El eco de la confesión de Simón flotó sobre el agua, una declaración de indignidad tan profunda que silenció incluso el leve chapoteo de los peces. Santiago y Juan, que habían comenzado a entender la magnitud de su nueva riqueza, se quedaron helados, observando la escena que se desarrollaba en la barca de su socio. La tensión era palpable. ¿Cómo respondería el maestro a un hombre que, en la cima de un milagro, le pedía que se marchara? El futuro de todos ellos pareció pender de ese instante. Jesús no se movió, no se apartó. En su lugar, se inclinó ligeramente hacia el pescador arrodillado. Su voz, cuando habló, no contuvo ni una sombra de juicio o de reproche. Fue una voz de una calma y una compasión infinitas, un bálsamo destinado a sanar la herida que la propia santidad había abierto en el alma de Simón. Pronunció dos palabras que cortaron el nudo de pavor que atenazaba el corazón del pescador. «No temas». La frase fue simple, directa. No era una orden para reprimir el miedo, sino un permiso para liberarlo. Era la absolución y la aceptación en un solo aliento. Para Simón, que se sentía expuesto y avergonzado, esas palabras fueron como anclas en medio de una tormenta espiritual. La oleada de terror comenzó a retroceder, reemplazada por una expectante quietud. Levantó la vista, sus ojos todavía húmedos encontrando la mirada serena de Jesús. Entonces, el maestro continuó, y con sus siguientes palabras, no solo consoló a Simón, sino que redefinió su existencia para siempre. «Pues desde ahora no serás pescador de peces». Hizo una pausa, permitiendo que la vieja identidad se desvaneciera. «Serás pescador de hombres». La metáfora descendió sobre ellos con un poder revelador. Pescador de hombres. Comprendieron que su oficio no había sido un error o algo que debían olvidar, sino una preparación, un entrenamiento para una tarea infinitamente más grande. Su viejo mundo, el mar de Genesaret, con sus tormentas y sus calmas, sus profundidades y sus orillas, era solo un ensayo para el verdadero océano al que ahora eran llamados, el vasto e impredecible mar de la humanidad. Entendieron la diferencia fundamental. Hasta ese día, habían usado sus redes para sacar a los peces de su mundo y llevarlos a la muerte, para que otros pudieran vivir. Su nueva pesca sería lo opuesto. Serían llamados a echar redes de fe, de esperanza y de verdad en las profundidades del sufrimiento humano, para sacar a las personas de la oscuridad de la desesperación, del aislamiento, de la falta de propósito, y llevarlas a una vida nueva y verdadera. La mirada de Simón cambió. El miedo se había extinguido por completo, reemplazado por un asombro de una naturaleza diferente. Ya no era el asombro ante el poder, sino ante el propósito. Vio su vida entera bajo una nueva luz. Cada noche en el lago, cada nudo que había atado, cada red que había remendado, todo había sido un prólogo. Jesús no le estaba pidiendo que abandonara quien era. Le estaba mostrando en quién se convertiría. Sin más palabras, los hombres comenzaron la lenta y pesada tarea de remar de vuelta a la orilla. Las barcas, peligrosamente bajas en el agua, se movían con una lentitud agónica. La multitud en la playa, al verlas acercarse casi hundidas, comenzó a agitarse, a señalar, a comprender que habían sido testigos a distancia de algo extraordinario. Esperaban una celebración, el relato de una pesca legendaria. Las quillas de las barcas finalmente rasparon la arena de la orilla. El viaje había terminado. Se levantó un murmullo de expectación. Los 4 pescadores se pusieron en pie, rodeados por la mayor captura que el lago había visto en generaciones, una fortuna que garantizaba el futuro de sus familias. Tenían ante ellos el sueño de toda su vida hecho realidad. Y entonces,
hicieron lo impensable. Simón Pedro, seguido por Andrés, y luego por Santiago y Juan, pasaron por encima de los montones de peces, bajaron de las barcas y pisaron la tierra firme. No se detuvieron a asegurar las cuerdas, no dieron instrucciones sobre la venta del pescado, no tomaron ni una sola pieza de su nueva riqueza, no dirigieron una última mirada a sus barcas, las herramientas de su identidad, el legado de sus padres, dejándolo absolutamente todo atrás, las redes rotas, las barcas a punto de hundirse bajo el peso de la bendición y el futuro predecible que les ofrecía, se dieron la vuelta y caminaron. Sus siluetas se unieron a la del maestro y juntos comenzaron a alejarse de la orilla, dándole la espalda a su antiguo mar para adentrarse, con pasos decididos, en el nuevo y vasto océano que se abría ante ellos. El verdadero milagro no fue el que rompió las redes, sino el que transformó para siempre el corazón de un pescador. Si esta historia te ha conmovido, la saga apenas comienza. Nos encantaría leer qué momento te impactó más en los comentarios. Tu like nos ayuda a que estas crónicas lleguen más lejos, y si te suscribes y activas las notificaciones, serás el primero en continuar este viaje con nosotros. La siguiente narración de la saga bíblica ya te está esperando. Solo haz clic en el video que aparece ahora en pantalla.